del pastor Franco, y está su esposa Adriana, y ahí está su pequeño, bueno, su hijo, Matías. Me fui 2 meses y ya me olvidé. Matías, ahorita tienen otro hijo, Andrés, pero bueno, eso más o menos fue hace como 5 o 6 años atrás, 6 años me parece, en la ordenación del pastor Franco. Ellos llegaron a la iglesia siendo adolescentes, les pudimos compartir el evangelio, aceptaron a Cristo, se bautizaron, después Dios los llamó, entraron al instituto bíblico a estudiar, ahí se enamoraron, y después que se graduaron, los casé, ¿verdad? Se casaron, y ahora son los pastores de la iglesia Belén. Están haciendo buen trabajo. La obra ya creció más de lo que le había entregado al hermano, y eso es bueno. Siguiente foto, también Dios llama al ministerio a pastor René Villalobos y la hermana Inés, su esposa. Ellos son padres del pastor Franco, del joven anterior, del pastor joven de la anterior foto. Dios los llamó también al ministerio, y ellos están pastoreando otra iglesia que no tengo fotos de ella porque ahí yo no participé, la iglesia Bautista Montesión, donde estuvo ahí el pastor Eli Herrera y después el pastor José Luis Mares. Y el pastor Mares, antes de irse a Tierra del Fuego, a Río Grande, invitaron al pastor René para hacerse cargo como familia pastoral de esta iglesia, y ellos están haciendo la obra de Dios. Y después, hermanos, también tenemos otro tercer matrimonio, que es la familia Martínez. Él no es ordenado al ministerio, pero él está en capacitación, está en ese proceso, pero su deseo también es de servir a Dios, ¿verdad? Y bueno, que el Señor también pueda usarlo como lo está haciendo con los otros pastores. Entonces, hasta ahí, hermanos, esto es en forma general lo que el Señor nos ha permitido, ¿verdad?, contribuir en su obra con estas iglesias establecidas. ¿Hay otras 2 misiones más? No, hay una misión más que ahora que regreso de México, me voy a hacer cargo, que es la iglesia, la misión bautista en Canilegua, Jujuy. ¿Ha estado en Jujuy? No recuerdo, pero bueno, ahora estaba otro pastor de Salta, también pastor salteño, el hermano Daniel Salva, pero me ha pedido que me haga cargo de esta misión, ya que resultó muy pesado para él. Es una misión que está a 2 horas y media en auto de Salta, capital. Entonces, él, como está pastoreando la iglesia bautista de Richter, que fue la primera foto que les mostré, entonces él ya no puede, ¿verdad? Se le hace difícil pastorear la iglesia y atender la misión, y entonces me pidió si yo quería hacerme cargo, y bueno, y vamos a hacerlo, primero Dios, ahora que hemos regresado. Así que estén orando, estaremos trabajando en 2 obras, lo que es la IPSA, la Iglesia Bautista Bíblica de Salta, y lo que es la misión en Jujuy. Y bueno, y oren por la familia Martínez también, ¿verdad?, que puede ser de misión también para la obra. Ahora, el proyecto, hermanos, que quiero que me ayuden a orar, es por la necesidad que tenemos, la misión que estamos ahorita trabajando con mi esposa. La siguiente foto es la necesidad de un terreno. Estamos en ese saloncito está al fondo de la casa que rentamos para vivir con mi familia. Es un quincho, ¿verdad? Lo bueno que aquí no debo de explicar qué es un quincho, porque allá en México tenía que explicarles qué es un quincho, ¿verdad?, para que me entendieran. ¿Todos saben qué es un quincho? Sí, ¿verdad? Bueno, Lindo quincho. sí, está muy arreglado, ¿verdad? Y yo le pedí permiso al dueño de la casa que nos permitiera para comenzar los cultos ahí, y nos dijo que sí, nomás que cuidáramos las instalaciones. Pero hermanos, ya no entramos. Siguiente culto. Estas son de las fotos más recientes, donde se alcanza a apreciar, pues ya no entramos. La siguiente foto. Pues ya estamos ahí, ya el saloncito ya está lleno. Ahí apretados, 40 personas le entran, ¿verdad? Y ya no entramos. Ahora, la clase de los niños las tenemos en la sala, en el living de la casa. Siguiente imagen. Y es lo que es la sala de la casa donde rentamos. Ahora ya hay unas escaleras, pues esas escaleras no van a ningún lado porque no hay nada construido arriba, nomás lo dejó ahí preparado el dueño.
Ahí están los pequeños. Ahorita se están teniendo juntos las clases, siguiente foto, tanto de los medianos como de los pequeños, ¿verdad? Porque afuera estaba haciendo frío. Entonces, cuando está buen clima, lo sacamos ahí enfrente, en el patio de enfrente, para que mi esposa, ¿verdad? Y otra hermana que da clases también, les den clases a los niños. También Cecia nos ayuda a cuidar en la clase de los más chiquitos en el culto de oración. En la siguiente foto, la otra, ahí está, ¿verdad? Cecia cuidando a los niños chiquitos. Siguiente. Y ahí están los de 2 a 5 años. Y la otra clase es de 6 a 11 años. Y hay una tercera clase de 12 a 17 años. Y este es el terreno, hermanos, por el cual estamos orando. Es un terreno de 10 metros por 32 de largo. Es un buen lugar. Acá hay una avenida principal donde pasa el transporte público. Del otro lado también, eso está en medio de las esquinas. Esta es esquina y el otro edificio ahí que está levantado es esquina también. Ahora hemos dividido este terreno en los 320 metros cuadrados que corresponde de 10 por 32. Y el proyecto es este. Siguiente. Buscamos 320 hermanos o iglesias que nos ayuden a colaborar con 1 metro cuadrado cada uno, o hay hermanos que dicen no a completo 1 metro, pero sí le puedo ayudar medio metro, ¿verdad? Cuadrado, también es bienvenido, ¿verdad? Y el costo de cada metro cuadrado es de $140 y es un terreno de 320, por eso 320 hermanos o iglesias. Ahora, en el viaje a México, gracias a Dios, y también de lo que se ha juntado allá en Salta con los hermanos de la misión, hemos juntado ya para 200 metros cuadrados, o sea que nos faltan 120 metros cuadrados. Entonces estén orando, ¿verdad? Ese es el proyecto por el cual les pido oración. Muy bien. Dios, por supuesto, orar por nosotros, familia Ruiz Grajera, allá en Salta. Bueno, hermanos, muchas gracias por este tiempo y la enseñanza, ¿verdad? La predicación de 1 hora. Éxodo capítulo 35, por favor. Éxodo 35. ¿Ya lo tiene? Éxodo 35:4. ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Amén? Ok. Usted va a ver ahí un título arriba del versículo 4. ¿Cuál es? La ofrenda para el tabernáculo. Ahora, vamos atrás, unas hojas atrás hasta el capítulo 25. Y ahí va a haber un título arriba del verso 1. Éxodo 25, 1. ¿Cuál es? La ofrenda para el tabernáculo. Lo mismo, ¿no? Se titula igual, ¿por qué? No porque sea la historia repetida, ¿verdad? Sino porque en este capítulo 25 lo que Dios está haciendo es dándole instrucciones al líder del pueblo de Israel, que en este caso es Moisés. Entonces, capítulo 25, Dios le está dando las instrucciones conforme al plan que Dios tiene para con el pueblo. Y en el capítulo 35, allí es Moisés compartiéndole al pueblo de Israel lo que en el capítulo 25 Dios le dijo a Moisés lo que tenía que hacer. En el capítulo 35 Moisés ya está en obediencia. Qué bonito es cuando Dios te habla y uno obedece. Entonces, en el 25 lo voy a usar la introducción para explicarle bien por qué es que Dios está pidiendo eso al pueblo de Israel. ¿Y qué le pide? Miren, en el verso 1, capítulo 25, Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda
de todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Entonces, esto es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Moisés, di a los hijos de Israel: tomen para mi ofrenda, varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis ofrenda. Y van a juntar esta ofrenda, no cualquier ofrenda, sino exactamente la que Dios le estaba diciendo a Moisés. Ahora, en el capítulo 35 ya Dios junta al pueblo, Moisés junta al pueblo y dice: así dijo Jehová. Entonces, esa frasecita es importante porque ese así dijo Jehová no está refiriéndose a algo que se le ocurrió a Moisés. No, pues yo veo que el pueblo de Israel está de ocioso desde que lo saqué de la esclavitud de Egipto y no tiene nada que hacer y por eso lo vamos a poner a que se ocupe en algo. No, Moisés está haciendo eso porque fue Dios quien se lo dijo. Entonces no es una ocurrencia de Moisés el hecho de que el pueblo de Israel tenía que traer la ofrenda. Entonces, hermanos, cuando es algo que Dios ha dado instrucciones a los hijos de Dios para hacer, recuerden, no es una ocurrencia del pastor. Por ejemplo, el hecho de que seamos fieles en reunirnos y congregarnos, ¿es porque no se le ocurrió al pastor? ¿O es porque algo Dios dice en su palabra? Entonces, no tomemos las cosas como si del pastor viniera, sino si uno tiene la seguridad que viene de Dios, entonces no tenemos por qué enojarnos con el pastor, si el pastor solamente está pasando lo que Dios dice en su palabra. Ahora, lo que Dios dice en su palabra, no las ideas o las ocurrencias de una persona, porque así hay líderes espirituales, más bien líderes religiosos, que nomás de su propia idea, de lo que se le ocurre, está diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. Por ejemplo, hay una señora que una vez nos visitó en la iglesia allá en Salta, y durante la semana fui con mi esposa para visitarle, y ella dice: mire, yo fui a ese culto nomás por compromiso, porque había dicho que sí, dice, pero en realidad yo estoy enojada con Dios y yo no quiero tener nada con Dios porque estoy enojada con Él. Yo le pregunté: ¿pero por qué dice eso? Dice: porque yo estuve yendo a una iglesia evangélica y ahí el pastor dijo que yo tenía que dar todo el dinero que tenía para que Dios pudiera prosperar mi negocio, para que yo pudiera prosperar mi casa, que iba a ser una casa grande que yo iba a tener. Y entonces yo le entregué todo y Dios no me dio nada. Y le digo: mire, aquí tengo la Biblia en la mano, dígame dónde Dios le dijo eso. Y dice: no lo voy a poder mostrar en la Biblia, pero el pastor lo dijo. Entonces, enójese y reclámele al pastor, porque si Dios le hubiera dicho, Dios sí lo cumple. Entonces, la cuestión aquí, hermanos, es cuando Dios habla, nosotros tenemos que escuchar y obedecer. Pero hay gente que le hace más caso a los hombres que a lo que Dios dice en su palabra. Y después se enojan contra Dios porque dice: Dios no cumplió. Hermanos, Dios es fiel siempre. Dios es justo siempre. Dios es bueno siempre. Entonces, no es que Dios le dijo, porque Dios lo cumple. La persona se lo dijo. Entonces, Dios dice así, le dijo a Moisés, y Moisés tenía que obedecer. Ahora, ¿para qué van a juntar ese material? El versículo 8 dice: y harán ¿un qué? Un santuario para mí. Entonces, ¿para qué era ese material? Para hacer un santuario o un templo o el tabernáculo, ¿no? ¿Para quién iba a ser ese santuario? Para él. Otra vez regresamos al punto. No era un santuario para Moisés, no era un santuario para el pueblo, era para él. Por eso es que Dios dice en la siguiente frase, dice: ¿para qué lo querían? Para habitar en medio de eso. Para habitar en medio. O sea, Dios estaba
planeando hacer un santuario para él habitar en ese santuario y que habitara en medio del pueblo de Israel. Ustedes recuerdan cuando Moisés terminó de construir el santuario, cómo Dios dio su aprobación para el tabernáculo. O sea que dijo, así es como yo lo quería, y lo hicieron bien. ¿Recuerdan? Bueno, si no recuerdan, les digo, dice que una nube llenó el templo y la gloria de Dios se manifestó en ese lugar. Ahora después, años después, el rey David mira el tabernáculo que es cortinas y dice, los ídolos, dioses falsos, habitan en templos majestuosos y mi Dios vive entre cortinas. Y dice, no puede ser así, le haré templo, le haré casa a mi Dios. Y Dios le dice, no, David, tú no me harás casa, yo te la haré a ti, pero no te permito a ti hacerla porque has derramado mucha sangre, porque eres hombre de guerra, pero lo hará tu hijo, Salomón. Y Salomón construye el templo y ¿recuerdan cómo Dios aprobó ese templo ahora? Lo mismo, la nube llenó el templo y la gloria de Dios llenó ese lugar. Significa que Dios estaba aprobando y que Dios iba a manifestarse allí, en ese lugar, para que el pueblo de Israel lo diera a conocer a otras naciones. Dios iba a ser dado a conocer por ese pueblo, pero ese pueblo tenía que tener la gloria de Dios o la imagen de Dios en ellos. Ahora, hermanos, nosotros la iglesia tenemos un trabajo en el cual nosotros tenemos que ya no edificar edificios hechos con materiales, sino ahora, ¿saben cuál es el nuevo templo ahorita donde Dios va a habitar y poner su presencia? Cuerpo. Así lo es, hermano. En nosotros, en cada uno de nosotros, ya no en un santuario, ya no en un templo construido, ahora el templo somos tú y yo. ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Sí? Cuando Cristo viene a nuestra vida, dice ahí en Romanos y Corintios, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Cuando aceptamos por fe y creímos en Cristo como Salvador, Cristo habita en mi corazón. Y también Pablo dice que Cristo es la imagen de Dios. Entonces la imagen de Dios vuelve a estar en nosotros, los hijos de Dios, tal cual como estuvo antes allá con Adán y Eva, que los hizo conforme a su imagen, a la imagen de Dios los creó. Ahora esa imagen vuelve a nosotros. Así que el pueblo de Israel iba a darlo a conocer a través de ese templo, iba a dar a conocer a Dios a otras naciones. Pues déjame decirle que ahora a través de tu vida y mi vida lo damos a conocer a Él. Y lo debemos de hacer a todas las naciones. Dice, y harán un santuario para mí. ¿Y cómo iba a ser ese santuario? Sigue diciendo el versículo 9. ¿Qué dice, hermanos? Conforme a todo lo que yo te muestre el diseño de Él. Conforme a lo que yo te muestre. Entonces, ¿cómo tenía que ser ese tabernáculo? Conforme Dios lo iba a mostrar. O sea, hermanos, el santuario no iba a ser como a Moisés se le ocurriera. ¿Ven? Estoy haciendo este énfasis por algo. Ahorita les digo. No es conforme al pueblo opinara. No es que yo pienso, porque para opinólogos somos muy buenos. Queremos dar nuestras opiniones y peleamos las opiniones cuando para ponernos de acuerdo en opiniones es difícil porque cada cabeza es un mundo. Por eso Dios nos dejó su palabra para que no discutamos opiniones que no llegan a ningún lado. La Biblia es la que manda. Pero somos opinólogos para todo. Bueno, para las cosas de Dios, hermanos, no es tu opinión o la mía, es la obra de Dios, que Dios dice en su palabra. Cuando la Biblia habla, ahí se termina la discusión de opiniones. ¿Sabe? No era por democracia.
A ver, ¿cuántos votan que debe de ser así el santuario? No, es conforme yo te lo voy a mostrar, Moisés, porque el templo no es para ti, no es para el pueblo, es para mí. Bueno, hermanos, nosotros, Dios también determinó un modelo en la Biblia para poder nosotros hacernos o edificarnos como Él quiere. Él presentó el modelo. ¿Sabe quién es nuestro modelo? Cristo. ¿Y cómo usted tiene que ser? ¿Cómo? Usted tiene que ser como Cristo, no como usted quiere, no como usted mismo es. No, yo soy así muy honesto y yo soy así y así me moriré y así soy y qué o ni modo, se tienen que aguantar porque así soy. No, si no es como Cristo, cambie entonces. No, pero yo he sido así toda mi vida. Así de mal ha sido toda su vida. Si no me parezco a Cristo, tengo que trabajar en mi vida para ser cada día como Él, hermanos. El apóstol Pablo decía, imitadme a mí. ¿Y sabe por qué decía Pablo eso? Así como yo imito a Cristo. Si Pablo no fuera como Cristo, entonces no convendría que Pablo dijera, imítame a mí. ¿Se imagina que los creyentes nos imitasen a nosotros? Imagínese, póngase usted, examínese usted misma o usted mismo y diga, si todos los hermanos fueran como yo, ¿cómo sería la congregación? ¿Sabe qué? No nos conviene, ¿verdad? Otro más que yo, no, ya pobre pastor, conmigo basta y sobra, ¿verdad? Pero si somos como Cristo, entonces sí, imítenme a mí. Pero no imiten a Ángel Ruiz, porque no conviene. Yo a quien debo demostrar no es a Ángel Ruiz, yo debo demostrar a Cristo. Es que pastor, me dan ganas de darles unas cachetadotas a aquel. Sí, yo sé, a veces también a mí me dan ganas, pero no se las dé, sé como Cristo, no como tú. Amén. Porque el modelo lo puso Dios, no es por votación, no es por opinión personal, no es porque así me criaron. Allá en México me dicen, oiga pastor, y no batalla ya con la cultura argentina, usted que es mexicano. Le digo, es que yo no voy a ser argentinos mexicanos, sino que voy a mostrar a Cristo, no a un mexicano. Borrachotes que son los mexicanos también. No voy a mostrar, porque mi deber es que seamos como Cristo, no como mexicanos, no como argentinos, no como japonés, no como chino, no como chilenos. Los argentinos, no, como chilenos no. ¿Cómo? Como Cristo. Él es el modelo. Y el modelo no lo implantó por mayoría de votos o la opinión de una persona, debemos ser como Cristo. El apóstol Pablo decía a las iglesias, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, con tal de que Cristo sea formado en vosotros. Hay quienes piensan que Pablo solamente se la pasaba ganando almas. No es así. El apóstol Pablo amaba el de compartir el evangelio, y ay de mí si no compartiera el evangelio, decía él. Pero también se preocupaba un montón por la edificación de las personas, para que podamos ser como Cristo. Conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, hermanos, Moisés y el pueblo eran los instrumentos para llevar la obra de Dios ahí, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Porque hay dos recursos para hacer la obra de Dios. Hay dos recursos, que es el recurso material y el recurso humano. El recurso material es, por ejemplo, las sillas donde ustedes están sentados. Y ese recurso material se utilizan recursos económicos porque alguien tiene que pagar lo que costaron esas sillas. El recurso material, por ejemplo, el celular que está, ¿cómo se dice? Está grabando. No está en vivo en Facebook. Por ahora. Bueno, ok, entonces si hablo mal de alguien, entonces lo editan y ya lo hacemos. Entonces, ese celular, alguien lo pagó, alguien pagó aquella computadora, es recurso material. Pero el segundo recurso es el humano. Y el recurso humano es usted y yo.
En este momento, ¿quién es el recurso humano? Moisés y el pueblo. El recurso humano aquí en esta iglesia es el pastor, los líderes y la congregación es el recurso humano. Ahora yo quiero compartirles 3 cosas de cómo debe ser ese recurso humano para hacer la obra de Dios. Vamos al capítulo 35. ¿Cómo debe ser el recurso humano? Y no me voy a enfocar mucho en los 3, solamente mencionarlos para que usted los lleve en su corazón, los trabaje en su vida también. Si es que hemos sido hallados faltos en estos, ya que es un mini predicación devocional y de unos 40 minutos. Número 1, ¿cómo debe ser el recurso humano para la obra de Dios? ¿Cómo debe ser el recurso humano? Dice el verso 4: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí. Bueno, ahí viene la lista que ya leímos en el capítulo 25, ¿verdad? Entonces no la repetimos. Ahora, ¿cómo debe ser el recurso humano para hacer la obra de Dios? Usted lo miró ahí. Gracias. Debe ser generoso de corazón. Y no le voy a cambiar nada, así como está escrito, porque ahorita les voy a decir qué tiene que ver con nosotros, porque esto es el pueblo. Les dice: junta al pueblo y diles: todo generoso de corazón, venga y traiga materiales para poder hacer la obra de Dios, porque la obra de Dios para ellos es otra vez edificar el santuario para habitar en medio del pueblo de Israel y después allá en la tierra prometida darlo a conocer a todas las naciones. Bueno, ahora Dios vive en nosotros, vive por la fe en nosotros y su imagen está en nosotros, y nosotros debemos de ser como Cristo para después reproducir a Cristo. ¿Por qué? Porque hay un principio que dice: no reproduces lo que sabes, sino lo que eres. Otra vez, no reproduces lo que tú sabes, sino lo que tú eres. ¿Qué significa esto? Que por más que tú estés enseñando de forma teórica a una persona, lo que va a terminar haciendo es lo que te ve a ti hacer. A tus hijos, por ejemplo, los hijos, por más que les digamos que nos portemos bien, si yo me porto mal, ellos no van a hacer lo que les digo, sino ellos van a hacer lo que ellos ven que yo. Si les decimos: hijo, lee tu Biblia, ¿qué tengo que hacer yo para que ellos lean su Biblia? Que ellos nos miren también a nosotros leer. Pero si nunca se juntan como familia, pues jamás van a saber que van a poder imitarte. Usted ha visto cómo está el papá ahí metido en la moto, ¿verdad? Según arreglándole, lo empeoran, ¿verdad? La desarman y después no hayan cómo armarla. Y luego después te dicen: no, yo las motos las armo y las desarmo así en unos segundos. Y tiene ahí como 3 desarmadas y no las armó, mejor se compró otra. Pero bueno, eso nomás para hacer reír un poquito. Pero está el papá ahí metiéndole ahí. ¿Y qué hace el niño? Vaya, agarra la herramienta y le empieza a terminar. Y después sale el auto todo rayado, ¿verdad? El niño ahí le metió. Porque hace lo que ve hacer a su. ¿Sabe que Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer? Entonces, los hijos del diablo hacen lo que hace el diablo. Pero los hijos de Dios deben hacer ¿qué? ¿Dios es tu padre? Pues sé como tu padre. Amén. Sé como él. Ahora, tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. El recurso humano debe de ser generoso de corazón. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la obra de Dios requiere recursos económicos para funcionar también. Ahora, para ganar a tu familia para Cristo o tus vecinos, ¿necesitas dinero?
No necesitas dinero para compartirle a tu vecino o a un familiar que vive cerca de ti. Pero resulta que compartir el Evangelio no solamente es en Jerusalén, sino es en Judea, en Samaria y hasta lo último. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es ahí donde se necesitan recursos económicos. Entonces, ¿dónde van a salir los recursos para hacer la obra de Dios? De nosotros mismos. Porque dice, dile al pueblo, quien haya de entre vosotros, no de entre otras naciones, sino de entre vosotros. ¿Sabe? Si usted quiere hacer la obra de Dios y quiere que Dios le use, usted va a tener que aprender a ser generoso de corazón. Ahora, pero este es el pueblo de Israel que tiene que ver con nosotros, porque también allá en el Nuevo Testamento la palabra de Dios dice, el que siembra escasamente también segará, y el que siembra generosamente de corazón, no dice de corazón, ¿verdad? Pero generosamente, también generosamente segará. Entonces, también en el Nuevo Testamento la iglesia tiene que ser generosa para hacer la obra de Dios. Hay una hermana que íbamos con el auto, iba mi esposa, iba yo y la hermana iba atrás, y pasamos por un hogar escuela donde tienen como 200 niños y adolescentes, y nos dice la hermana, pastor, yo conozco ahí gente directiva ahí, y yo puedo hacer que se le puedan dar clases a los niños y enseñarles la palabra de Dios y el Evangelio. Y son como 200 niños. Ok, hermana. Y más o menos usted como qué día va a poder venir y con qué recursos usted cuenta para poder hacerlo. Me dice, no, pastor, yo le ayudo a que vayan, pero yo no tengo tiempo para ir. Mira qué chistoso. Porque hay hermanos que tienen ideas para ministerios, pero ellos no quieren meter mano ni dinero. Pero sí como aportan ideas. Y pastor, ¿por qué no se hace eso allá? Y allá hay necesidad, y allá también sí hay necesidad por todo el mundo, mi hermano. Pero si Dios está poniendo algo en tu corazón que hagas, Dios te va a proveer el recurso también. Dios te los va a proveer. Si es Dios quien te está diciendo. Ahora, Dios lo hace de dos maneras. Uno, lo hace a través de personas que ayudan económicamente. Y lo hace también a través de una plataforma que Dios te da la sabiduría para hacerlo, ya sea tu trabajo o ya sea un emprendimiento. Por ejemplo, una horita feliz que tienen los hermanos allá en Salta, las hermanas que tienen la horita feliz, ellas venden bizcochuelos y venden pizzetas para poder sustentar el ministerio de los niños. Y Dios está proveyendo a través de esa plataforma, está bendiciéndoles para poder proveer para el ministerio que Dios les dijo a ellas que hagan. Ahora, yo sé que la costumbre bautista es que todo el dinero salga de la tesorería de la iglesia. Pero ¿saben cuál es el problema, no? Muchas veces que se llenan de ministerio en la iglesia y de las arcas de la iglesia salen, y después ¿qué sueldo queda para el pastor? Y así que sacrificamos al pastor para que los hermanos hagan el ministerio que Dios les dijo a ellos que hicieran. Porque fíjense que atender 200 niños en una hogar escuela es muy linda y buena, ¿cómo se dice? Idea, un buen ministerio. Pero la idea de la hermana no es hacerlo ella, es que lo hagan otros. Y que inviertan otros. Hermanos, si queremos hacer la obra de Dios, alguien que quiera hacer la obra de Dios en su iglesia o fuera de ella, tendrá que aprender a ser generoso de corazón. Segundo, ¿cómo debe ser el recurso humano? Versículo 10. Dice, todo sabio de corazón entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. Y hasta el versículo 19 describe todo lo que tienen que hacer en forma detallada.
Fíjense, ahorita que mencioné detallada, algo que me encanta de Moisés y que yo hace que mis respetos para él, ¿sabe cómo llevó la obra de Dios en forma detallada, tal cual como Dios le dijo que lo hiciera? Pero por ejemplo habla de las cortinas, habla de colores, habla de detallitos, habla de cómo debe ser el hilo, de qué animal debe ser las pieles. Dice, por ejemplo, habla 50 lazadas. Señor, 49, hazlo otra vez, dije 50. Oh, me dieron 51, hazlo otra vez, te dije 50. No 49 y media, 50. Y dice, el libro de Éxodo menciona, y lo hicieron así, Moisés y el pueblo. ¿Y sabe por qué Dios le agradó el tabernáculo? Porque lo hicieron conforme al modelo, como Dios le había dicho a Moisés, con todo lujo de detalle. La verdad que mis respetos, hermanos, para poner en obediencia tal cual como Dios dijo, sin añadirle, sin quitarle. La verdad yo tengo mucho que aprender de este hombre. De que, dígame, si no requiere disciplina lo que hizo Moisés. ¿Requiere disciplina o no? Algo que nosotros los latinos, desde Argentina, desde Ushuaia hasta Tijuana, México, carecemos de disciplina. Pero ahora en Cristo, hermanos, siendo una nueva criatura, debemos de dejar de ser latinoamericanos y ser, como Dios quiere, disciplinados. Y en forma sistemática y metódica hacer las cosas como Dios quiere. Y Él se agradará de nosotros y su gloria nos llenará a nosotros, mi hermano. Así como llenó el tabernáculo. Bueno, aprovechando nada más. Y dice, ¿vieron cómo debe ser el recurso humano? Primero, generoso de corazón. ¿Y vieron el segundo? Sabio de. En el versículo 10, todo sabio de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Ahora, ¿había gente sabia de corazón en el pueblo de Israel? Sí. Mire en el versículo 30. Dice, dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado, ¿a quién, hermanos? Bezaleel, hijo de Uri, de Ur, de la tribu de Judá. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Isamar de la tribu de Dan. Entonces, ¿cuántos sabios de corazón había? 2, Bezaleel y Aholiab. ¿Están ahí, hermanos? Ya los perdí. ¿Sí, no? 2 sabios de corazón. Gente que sabía qué hacer con los materiales. Entonces, esos sabios de corazón lo iban a hacer ellos solitos todos. No, usted va a ver, decía que Dios le puso en su corazón que ellos pudieran enseñar. Entonces, ellos, hermanos, iban a dirigir para que todo el pueblo supiese cómo llevar adelante la obra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ellos, Bezaleel y Aholiab, no iban a hacer todo, repito, iban a enseñar a otros. Y sabe que en la iglesia, hermanos, Dios ha establecido ministerios y dones para que puedan hacer la obra de Dios de manera sabia. ¿Habrá sabios de corazón en esta iglesia? Sí. ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted conoció a Cristo, Dios le dio una capacidad por medio del Espíritu Santo, así como lo hizo con ellos. ¿Y sabe cómo se llaman esas capacidades? Se llaman dones. Dones. Y hay por lo menos 7 dones que son para edificar la iglesia. Por mencionar algunos, porque luego quiero mencionar los 100 y se me escapa alguno. El don de misericordia, por ejemplo, es un don. Es algo que Dios ha otorgado para bendición de la iglesia. El don de hacer misericordia, dije, sí. El don de servicio, ese es otro don. El don de enseñanza es otro don. El don de repartir, o sea, el que es generoso
y tiene los recursos para dar. El don de liberalidad, el don de repartir es el que da generosamente, no es el que reparte, ¿verdad? Porque no dice el que reparte en la repartición, ¿verdad? No, sino el que reparte con liberalidad. Entonces, esos dones, y hay otros más, el don de presidir, por ejemplo, son para edificar la iglesia. Mira, si alguien me lee, por favor, en 1 Pedro 2, vamos ahí. No tengo. Habla acerca de los, según el don que cada uno Dios le ha dado, ministrelo a los demás. No lo tengo aquí. Sacrificios. ¿Nadie? ¿Me encuentra? Según el don que el Señor nos ha dado, dice, ministro a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Bueno, si no encontramos el texto no importa, pero 4:10, gracias hermano. Dice, cada uno según el don que ha recibido, pero fíjense que dice cada uno, o sea, cada uno de ustedes tiene un don, cada uno. Usted tiene algo para ofrecer a su iglesia, hermano. Usted no es un inútil en la iglesia. Usted tiene una capacidad que Dios le dio para hacer de bendición a su. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, o sea, ministrar es servir. Póngalo al servicio de los otros. ¿Alguno de ustedes sabe qué don tiene? Quizá habrá alguno que sabe, yo sé que tengo este don. ¿Ninguno sabe? Por ejemplo, yo sé que el pastor Marcelo podrá señalar a alguien o decir a alguien, si hay aquí alguien que tenga el don de servicio. ¿Hay alguno? Hay varios, gracias. ¿De los que están aquí? Sí. Mencióneme uno nada más. Hermano Benjamín. ¿Hermano Benjamín? Hermana Noemí. Ok, bueno, ellos Hermano tienen Fernando. un don de servicio. Uno dije. Bueno, me paso más tiempo aquí. Por ejemplo, el hermano tiene un don y tiene el don de servicio. Si él ya lo tiene ubicado, entonces el deber de él es utilizarlo para el beneficio y bendición de la obra de Dios. Así, si hubiese alguien que tuviera el don de misericordia, por ejemplo, lo debe de poner en servicio a los demás. Y qué bendición los hermanos que tienen el don de misericordia. Yo no la tengo, mi esposa sí, y eso me ayuda a balancear, a que no ande cortando cabezas por todos lados. Por ejemplo, el que tiene el don de misericordia son buenísimos para ir y visitar enfermos, porque lloran con los que lloran, se duelen con ellos. Yo soy de aquello, no sea chillón, ¿a poco le duele tanto? Así soy yo, entonces no soy bueno para esas cosas. Pero mi esposa y otras hermanas con el don de misericordia sí. Yo soy el don de enseñanza, ahí sí, ahí me muevo como pez en el agua. Pero cada uno, usted tiene por lo menos un don, ¿eh? Que no lo sepa es otro asunto, pero de que lo tiene. Si usted es un hijo de Dios, si usted es hija de Dios, usted tiene por lo menos un don para ponerlo al servicio de
de los demás. Entonces sí hay gente sabia de corazón en las iglesias, mi amor. Gente capaz de hacer cosas para la obra de Dios. Y no es para que usted lo haga solito, sino para que usted pueda enseñar a otros cómo hacerlo. Y último, y terminamos. Lo prometo que con este punto termino. No sé cuánto tiempo me voy a llevar con el punto, pero con este punto termino. Así que no hay falsas expectativas. Éxodo 35. Dice el verso 20: y toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. ¿Vieron cuál es el tercero? ¿Cuál es? Voluntarios de... ¿Dónde está? Está en el versículo 22. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón. Y aquí es el punto más complicado de la situación. ¿Por qué? Porque saben que los recursos los provee Dios. ¿Sabe? ¿No se ha preguntado de dónde iba a sacar todo este recurso material? Oro, plata, zarcillos, piedras preciosas y telas y púrpura, carmesí. ¿De dónde le iban a sacar si ellos venían de ser esclavos y iban por el desierto? ¿De dónde iban a sacar? ¿Algunos saben? Le compro una coca si ya es alguien que no sea el pastor. ¿De dónde iban a sacar todos esos materiales? Dios se lo provee. ¿Y cómo Dios se lo provee? ¿Acaso les cayó del cielo? Hermano, sí, Dios se lo proveyó, pero ¿cuándo y cómo? Por una coca que el hermano va a pagar porque no traigo peso. No sé. ¿Sabe que cuando salieron de Egipto, dice que Dios hizo que hallaran gracia delante de los egipcios, y los egipcios le dieron oro, plata, telas y... Entonces, este material que Dios les pedía ya era de lo que Dios le había dado. Entonces, cuando Dios nos llama a hacer algo es porque Él nos da el recurso, ¿no? Y no es que le apareció ¡pum!, las telas y el oro y la plata de pronto mágicamente, no. Dios hizo que la gente de Egipto les diera. Así es Dios, hermano. Él no nos pide algo de lo que Él no dé, sino de que Él ya nos ha dado. De que ahora no le queremos soltar es otra cosa, pero de que Dios proveyó, Dios ya proveyó. Y a veces Dios nos pide que demos de lo poco que tenemos para darnos más. Recuerda aquella mujer que la que alimentó a, creo que fue el profeta Elías. Dice que primero Dios lo estaba alimentando. ¿Cómo? ¿Recuerda cómo Dios alimentaba al profeta Elías? Le mandaba cuervos caníbales. Dios le mandaba cuervos que le trajeran carne y le daban de comer. Entonces, hermanos, Elías ya tenía la comida. ¿Y por qué lo envió con aquella viuda que tenía un solo hijo y que nomás tenía un poco de harina y aceite para hacer los últimos panes con sus hijos y dejarse morir? ¿Recuerdan la historia? Y manda a Elías, y esos los panes le dice a Elías: ¿sabes qué? Dios dice que pero ya lo que tengo, pero Dios lo dice. ¿Sabe? Necesitaba no era Elías. ¿Sabe quién era el necesitado? La viuda y el hijo. Elías no, Elías tenía los cuervos, tenía carne. La necesitada era la viuda. Entonces, fíjense cómo es Dios. Manda el siervo y dice: alimenta a mi siervo.
Y Señor, ¿y qué va a pasar con nosotros? Tú hazlo y vas a ver lo que yo hago. Y le viene la bendición a la viuda y al hijo, y el aceite y la harina nunca escasearon. Y Dios la bendijo tanto que pudo dar el pago a los acreedores y ella poder negociar el aceite y la harina. Ya se hizo una emprendedora y ya Dios le bendijo mucho. Pero ojo, Dios manda al siervo que no necesitaba a alguien que sí necesitaba, pero en lugar de darle al siervo a la que necesita, fue al revés, la que necesita le dio al siervo, pero Dios bendijo a la viuda. El que siembra escasamente, segará escasamente. Entonces, hermanos, Dios provee los recursos. No nos preocupemos por eso. Segundo, sabios de corazón, debemos de ser así. Tampoco la sabiduría viene de ti. También viene de Dios. Entonces, esas dos cosas que debe uno de ser y tener como recurso humano para hacer su obra, debes de ser generoso de corazón y sabio de corazón. ¿Sabe cuál es el problema entonces? Que lo tercero nos toca a ti y a mí. Ya no es de Dios, eso es tuyo y mío. Y lo tercero es voluntario de corazón. Porque, hermanos, recursos Dios los provee. Los talentos, dones y cualidades Dios te los da. Pero ¿sabe por qué a veces no lo ponemos a la obra de Dios? Porque no tenemos la voluntad de. Y eso es lo que falta muchas veces. Voluntad de corazón para hacer las cosas que Dios nos dijo. Y voluntarios de corazón, hermanos, porque no hay sueldo, no hay paga. El servicio que hacemos para Dios no hay sueldo. En una iglesia solamente hay uno que debe de recibir sueldo sí o sí. ¿Quién es? El pastor. Y después todos voluntarios de corazón. Ahora, hermanos, Dios igual bendice. Dios bendice igual. Pero debemos de ser voluntarios de las cosas que hacemos para Dios. Deben salir del corazón, generoso, de voluntario de, y no a fuerzas. No es de manera forzosa, sino gente voluntaria para poner a servicio los recursos que Dios le da y los dones que Dios te da. Cuando tú lo pones al servicio de la obra de Dios, Dios bendice a tu iglesia y la obra de Dios desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, pero debe de haber voluntad en nosotros. ¿Sabe que tenemos está la iglesia Belén, que la conoce el pastor Marcelo, conoce el pastor Franco? El pastor Franco tenía que construir arriba del auditorio, y juntamos entre las iglesias en Salta y otras iglesias de Argentina también iglesias de México, que enviaron una ofrenda que les escribí. Y también creo que el pastor Mares, el recurso de Estados Unidos. Y juntamos ofrenda y se la entregamos al pastor. Y sabe que el pastor, usted sabe que en Argentina tienes el dinero para el material, cómpralo porque el siguiente mes ya no te va a alcanzar. Y compró el material, pero pasaron 2 meses y no avanzaba la obra. Y yo le pregunté al pastor Franco, ¿por qué no avanza? Y dice, es que no tenemos para pagar al constructor, al albañil. Y le dije, Franco, pero por lo menos yo conozco 4 hermanos de la iglesia que se dedican a eso, a construir. Dice, sí, es que ellos están ocupados, sus trabajos y todo eso. Bueno, está bien. Y un día me invita a predicar a su último día de conferencia misionera. Y yo les comparto este mensaje. Y en este punto les puse como ejemplo, en las cosas espirituales de Dios, les puse como ejemplo la construcción que están haciendo. Yo les dije, miren, ustedes tienen que terminar de construir aquí en este templo. Sí, ok. Ahora el templo ya no es un edificio, es las vidas de las personas. Ahora, ¿ese edificio requiere recursos económicos para edificarlo, sí o no? Sí, ok. Se necesita comprar el material, ok. Pero ya lo tienen, ya lo tenemos. Qué bendición, ya lo tienen.
gente sabia que sepa cómo dirigir a otros en la construcción. Bueno, espiritualmente no construimos edificios, construimos vidas, y que se necesitan recursos, gente generosa de corazón. Yo les dije, ustedes tuvieron gente generosa de corazón también entre ustedes y de otras iglesias afuera, hermanos, que dieron para los materiales. Sí, ya los tienen, generosas de corazón. Ahora, sabias de corazón. Hay gente de entre ustedes que sabe cómo dirigir la construcción. Ah, sí es cierto, amén. Ok, entonces, ¿cuál es el problema que no se está avanzando? Ustedes díganme. ¿Qué les hace falta? Díganme. Voluntad de corazón. Y ahora nosotros, hermanos, es para construir vidas, no edificios. Pero también necesitamos los hijos de Dios ser generosos de corazón, sabios de corazón. Pero Dios te da eso. Solamente falta tu voluntad de corazón. Y sabe, ya hay gente que está metida poniéndose al servicio de los demás, pero muchas veces no lo hacen de corazón. ¿Y sabe cómo a veces me he dado cuenta? Cuando después ponen en sus redes sociales: así sirvo a la gente y así me pagan. Después de poner textos bíblicos, empiezan a poner esas cosas amargas. Y que no lo haces de corazón. Sí, lo hago para Dios y para el de corazón. Entonces, ¿por qué estás esperando que la gente te pague? Me pagan mal. Me han usado. Pues no orabas a Dios que Dios te usara y te está usando y dices: me siento usado. Debe de haber voluntarios de corazón, para que no después fueran con el tabernáculo y le cortaran. Yo me llevo un pedazo de cortina. Ya me enojé con Moisés. Entonces no fuiste voluntario de corazón. Entonces, hermanos, la invitación esta noche es que pongas tu vida y tu corazón como voluntario de corazón a Dios. Amén. Porque los recursos Dios nos ayuda. Los dones ya los tiene. Solamente falta que nosotros seamos voluntarios de corazón. Vamos a ver. Señor, Padre, tenemos una gran obra, Señor, que no es física, no es material, es espiritual, Padre. Ya que, Señor, no edificamos un edificio como Moisés o como Salomón, Señor, sino edificamos vidas, Padre. Pero para edificar esas vidas como tú quieres, mi Señor, y hacer tu obra, necesitamos tus hijos ser personas generosas de corazón, sabias de corazón, pero sobre todo voluntarios de corazón. Te pido, mi Dios, que aquí en esta iglesia, Señor, tú puedas levantar gente que pueda ser voluntaria de corazón y decir: aquí está nuestra voluntad dispuestas, y aquí estoy yo, Señor, como siervo tuyo, poniendo cada día mi voluntad y mi corazón, y te digo, Señor, soy voluntario de corazón, Padre. Y así invito a mis hermanos de la Iglesia Bautista Libertad a que también sean voluntarios de corazón, Padre. Que haya aquí gente de la Iglesia de Libertad, generosos, sabios, pero sobre todo voluntarios de corazón. En el nombre de Jesús. Gracias.